Es 2 de abril, alguno estará viendo este corte hoy, quizás, y tenemos, como siempre, Mate, algunas vías alternativas para analizar esta fecha. Adelante, Santi Martínez Cartier. Sí, hoy vamos a hablar tal vez de uno de mis temas con el que vengo taladrando igual hace tiempo, tal vez desde la primera temporada de Picnic Sideral del newsletter, que si no están suscriptos es una invitación, pero venimos hablando sobre guerra psicológica, que en el último tiempo se popularizó mucho el término PSYOP, como muy tuiteramente, pero o sea, lo que define o a lo que se refiere cuando hablan de PSYOPs es justamente a guerra psicológica, y traje primero un repaso de tal vez uno de mis libros de bibliografía obligatoria, una pequeña cita que para mí resume muy fácilmente y en muy pocas palabras lo que es la guerra psicológica, y que justamente remite a algo de lo que hablabas antes, Vivi, que es esto de que es un conflicto que nunca termina, o sea, es una guerra que nunca se da por terminada, ni siquiera cuando se detienen los bombardeos o se detienen las acciones bélicas concretas, ¿no? Dice más o menos así la cita: la guerra psicológica se libra antes, durante y después de la guerra, no se libra contra los operadores de guerra psicológica del bando contrario, no está regulada por las leyes, usos y costumbres de la guerra y no puede definirse en términos de terreno, orden de batalla o enfrentamientos concretos. Es un proceso continuo. Es una frase de Paul Leinbarger, que es el muchacho que acuña el término guerra psicológica, que también la primera vez que hablamos de él, ya creo que en 2022, fue porque es un escritor de ciencia ficción, que después se descubrió que hacía ciencia ficción muy progre, pero colaboraba con la CIA y era el formador de todos los que ahora son los grandes popes de la guerra psicológica, relaciones muy extrañas con China, personajazo. Bueno, esto aplicado al conflicto de Malvinas, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ya tiene antecedentes. Esto también lo vamos a repasar porque lo hemos hablado en alguna edición de Picnic Sideral, pero es importante porque es lo que ocurrió después, es una continuación y lo que probablemente esté ocurriendo y no lo sepamos en este momento. Ya hay antecedentes de guerra psicológica británica durante Malvinas. Uno muy conocido era la Radio Atlántico Sur, que era una emisora falsa que simulaba ser neutral o latinoamericana, pero en realidad estaba operada por el Ministerio de Defensa británico. Y entonces transmitía en español hacia las islas, hacia el continente, y su objetivo era influir a los soldados argentinos para que se rindan. Con básicamente también una de sus grandes estrategias era, primero, desprestigiar a la dictadura, que claramente ahí tenían un punto, entonces funcionaba. Y también el uso del entorno geográfico como una herramienta psicológica, ¿no? Tipo las condiciones del clima, las islas, el aislamiento, la distancia. Entonces la radio siempre te enfatizaba en estos puntos que sabían que los iban a quebrar. En paralelo a esto, se usó propaganda directa. Esto creo que también lo vimos acá, para repasar la bibliografía. Sí. El uso de panfletos y mensajes que soltaban sobre las islas, literalmente flyers, tiraban un montón de panfletos con mensajes de... Primero había falsos mensajes de rendiciones que no estaban teniendo lugar, se había rendido tal general, ese para que ellos hagan lo mismo. Y también pasaba... Inventaron la posverdad. Y sí, total, es que son estrategias que creo que lo hemos hablado el año pasado, pero se usan desde tiempos bíblicos, te diría, de desinformación. De hecho, volviendo a las bases también... la gran narrativa de Moloch, que ahora también está retomada por otros sectores, era una estrategia de desinformación para que cierto grupo odiara a otro. Son estrategias que están desde el principio de los tiempos, tal vez después se canonizan, o ahora como le dicen, se weaponizan, se transforman en arma. Es transformar ciertas narrativas falsas en una arma. Eso es la guerra psicológica, básicamente. Y bueno, y a la vez, en la superficie, digamos, en la diplomacia, el Reino Unido también hizo un buen encuadre, ¿viste? Lo que dicen el framing del conflicto. Al paralelo a estas estrategias de guerra psicológica en las islas, ellos empezaron con la narrativa de la autodeterminación de los pueblos, que es algo de los isleños, que es algo que sigue hasta el día de hoy, que es algo que, de hecho... A la vez que es un pueblo que está instalado ahí ficticiamente, no es que es el pueblo que ya estaba, lo trajeron. No, exacto. Dicen, lo traemos acá y ahora se autodetermina. No, exacto. Y después, eso, presentar a Argentina como el agresor que invade este pueblo, que es el que está ahí, que hace tantos años vive ahí, claramente igual, todos lo sabemos, pero en 1833 es la toma de Malvinas, la ocupación británica de Malvinas, y desde ese momento tenemos una parte de nuestro territorio colonizada. Pero nada, ellos lo presentaban a Argentina como el agresor y no como el agredido, como si esos años de historia no hubiesen ocurrido. Y había también una narrativa, que tal vez te suena, de alineación con los valores occidentales, que esto era también una afrenta contra Occidente, que en ese momento era Europa. Claro. Entonces, toda esa narrativa, en conjunto de guerra psicológica en el lugar, es como la superficie y lo subyacente, ¿no? Que también siento que es lo que está pasando hoy en día, y a eso vamos a ir, porque el asunto
es que en el 2013 son las famosas filtraciones de Snowden, de Edward Snowden, que es un contratista de inteligencia que había laburado para la CIA y después para la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que son básicamente los de dentro de la inteligencia. A diferencia de la CIA, los manejan los militares. Eso es un detalle. Y a diferencia de... que ahora NSA usa Palantir también, o sea, para que tengamos en cuenta de qué herramientas de vigilancia Para sorpresa de nadie. Por eso, qué herramientas tienen ahora para utilizar que antes no tenían. Eso es interesante pensarlo, pues no sabemos cómo están operando estas cuestiones, pero sabemos que tienen estas herramientas y que han hecho estas cosas, básicamente. Bueno, Snowden, cuando de repente empieza a laburar para la Agencia de Seguridad Nacional, se da cuenta de que hay un montón de cosas turbias y no le gusta nada, y ahí empieza a filtrar a periodistas de The Guardian, de Washington Post, empieza a filtrar un montón de documentos, que son cientos de miles de documentos, que terminan revelando un gran esquema de vigilancia global digital, que era en cooperación entre la NSA, la NSA y entre su equivalente en el gobierno británico, que es el GCHQ, que es la Government Communications Headquarters, como la central de comunicaciones del gobierno, que es una de las 3 ramas de la inteligencia británica. Después tenés el MI5, que es seguridad interna, y el MI6, que es el de James Bond, el de seguridad externa, que son básicamente los que se dedican a monitorear, interferir señales, información. Esto ha sido telefónico y hoy en día es Internet. Y lo que descubre Snowden es que básicamente tienen blancos en todo el mundo. Estaban espiando hasta a los aliados, porque espiaban a Alemania, Merkel, a Macron, espiaban a todo el mundo, espiaban a la Unión Europea, espiaban a la ONU, se metían en los mails y monitoreaban mails de mandatarios. Y los únicos que no eran atacados eran parte de Five Eyes, que es la alianza de inteligencia de la anglósfera, que son Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que tienen un pacto, una alianza de inteligencia de compartirse información. Entonces de repente saltaba la ficha de que si eran los únicos que no estaban atacados en todo el mundo, era básicamente una coordinación entre todos estos ejes. Y el Commonwealth eso antes. Exacto, es lo mismo. Por lo que nos cambió, el pacto Roca-Runciman también fue por el Commonwealth. Sí. Cositas pequeñas. Pero sí, funciona igual, nada más que para inteligencia que en vez de para comercio exterior. Sí. Y yendo a lo que nos compete, lo que pasó fue que como de esos documentos medio tangenciales, medio externos, que eran cientos de miles de documentos, no se les puso foco al principio. En el 2015, recién alguien se da cuenta que los documentos daban cuenta de algo que se llamó la Operación Quito, que transcurrió, por lo que sabemos, en el año 2009 ya se estaba planeando, que es básicamente una operación de inteligencia británica para generar efectos en la sociedad y torcer sobre todo en la región latinoamericana, que en ese momento veía muy abroquelada, era parte de la ola de centroizquierda, era Evo, Lula, esa época, Tabaré Vázquez, etc. Sí. Entonces, como que veían que toda la región estaba abroquelada con los mismos valores y que todos iban a bancar a Argentina en el reclamo, les dio un poquito de miedo y querían que eso no se termine de consolidar. Entonces nace la Operación Quito, que está describida como una effects operation, una operación de efectos, destinada a apoyar a objetivos británicos sobre Argentina y sobre Malvinas, pensada como una operación, y estos son términos literales del documento, a largo plazo, a gran escala y pionera, como que estaban probando estrategias de inteligencia. Y después un documento posterior del 2011 también establece como objetivo impedir que Argentina recupere las islas mediante lo que le dicen inteligencia humana online. Ellos se llama Human, es como el término que es Human Intelligence, que es entonces a través de estrategias digitales impedir que Argentina recupere las islas. Ese era el objetivo literal que está desclasificado en este archivo de Snowden y describe tácticas concretas. Es efectivamente la guerra por otros medios, es tal cual lo que decís, y sin fecha de final. ¿Viste? Por eso decía que la cita inicial para mí lo condensa muy bien, porque es algo que no termina, sí. Es algo que nunca termina. Y eso, describe técnicas que también te van a sonar, que después se volvieron medio canon, pero describe técnicas concretas de intervención digital que son creación de identidades falsas, manipulación de conversaciones online, producción y difusión de contenido persuasivo, falsificación de mails y de SMS, creación de sitios web falsos, producción de contenidos atribuidos a otros medios, a otros sectores, como hacerse pasar por un interlocutor que no es. Lo de la radio que hablamos hace un rato es exactamente lo mismo. Y el monitoreo de comunidades online para tener como lo que ahora le dicen social listening en las agencias de marketing, para sentirle el pulso social y en base a eso actuar. Bueno, y también después hay un par de documentos más que básicamente constatan lo mismo: prioridad de Argentina como target regional, análisis de redes para operaciones ciberofensivas y preocupación por el alineamiento latinoamericano. Eso es uno de los ejes fundamentales de por qué pasa esto.
A la par, lo que te digo, ya terminando, ya cerrando esta sección, lo que pasa es que como está todo este entramado subyacente, también hay un entramado diplomático público que durante exactamente la misma época, sospechosamente, hubo muchas campañas activas en América Latina de viajes de periodistas, académicos, líderes de información, de comunicación, yendo a las islas, construyendo una narrativa internacional pro-isleña. Es el referéndum en 2013, donde se reafirma la autodeterminación de los pueblos de los isleños, y tiene el apoyo directo del ministro de Asuntos Exteriores. En un momento también se habla, ahora no estoy seguro si se hizo o no, pero me acuerdo que se desclasificaron documentos que hablaban sobre que, o se comunicó que iban a poner un asesor de las Islas Malvinas ubicado en Montevideo para que esté cerca de las islas, todo en esta época. Y para también decir que esto sigue ocurriendo, la visita de David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores, fue en 2024. Digo, la estrategia diplomática de superficie tiene antecedentes muy, muy recientes, y el objetivo es siempre el mismo, que es legitimar el control sin necesidad de una coerción directa, sin necesidad de un ataque directo. Y nada, cerrando como conclusión, simplemente decir que Quito claramente no es una operación aislada, que es parte de claramente un entramado más amplio, que ahora claramente no sabemos, no hubo nuevos desclasificados de este estilo, no sabemos qué se está haciendo por la naturaleza misma de las operaciones, no es una cuestión paranoica, es si esto se hace tantos años, si ahora tienen herramientas distintas tecnológicas para implementar los mismos objetivos con distintas herramientas, con distintos medios. Entonces, y también lo que hablamos, si lo quieren ir a leer, el picnic sideral de la semana pasada era sobre guerra psicológica, pero en redes sociales y con respecto a la guerra de Irán, donde también hay muchos ejes, y no solamente la desinformación generada con IA generativa, sino también cómo se pueden programar, cómo se pueden automatizar a través de LLMs, de sistemas de lenguaje ampliados de IA, con distintos agentes, se podría automatizar el contenido para generar contenido que se reproduzca a sí mismo, básicamente, en el mismo sentido de generar una misma narrativa. Simplemente eso, decir que claramente esto no es un conflicto cerrado, es un conflicto continuo, y es más razón aún para sostener el reclamo de soberanía sobre Malvinas y para nunca dejar de decir que son argentinas. Exactamente, otro 2 de abril ratificando, reclamando y explicitando y gritando que las Malvinas son argentinas. Gracias, Santi Martínez Cartier. Por favor, un placer.